Hola, buenas tardes a todos. Es un honor para mí empezar este ciclo de charlas que seguramente va a ser muy interesante, muy motivador internamente en el INA. Es una necesidad que estamos teniendo, sin ninguna duda, y nos va a permitir a todos de nosotros, a todos y cada uno, saber qué hacen los demás, entender qué posibilidades de interacción puede llegar a haber. Y creo que tenemos mucho en ese sentido, así que empecemos ya. Se me ocurrió ponerle este título, El desafío de operar un sistema de información en un año atípico, precisamente porque no podemos dejar de hacer lo que hacemos. Tenemos que trabajar a pesar de la cuarentena, a pesar de todas las alteraciones. No queda más remedio. La gente sigue esperando de nosotros, del INA en general, esperando lo mejor. Así que tenemos que esforzarnos para trabajar aún en una circunstancia que no es la mejor. De cualquier manera, cuento con la suerte de tener un equipo de trabajo que pone todos lo mejor de sí, todos tienen ganas, todos están motivados, así que bueno, el peor de todos soy yo, eso por suerte es lo mejor que me puede pasar, así que seguimos adelante. Nuestro métier, como es bien sabido, es básicamente la Cuenca del Plata. La Cuenca del Plata tiene, ahí se ve en ese mapa lo que significa. Es un poquito grande, sin ninguna duda, tiene una multiplicidad de escenarios al mismo tiempo, a excepción de este año, que ya que es un año tan particular, es el primer año desde que yo estoy enchufado en la Cuenca del Plata, que toda la Cuenca del Plata está en una condición de sequía y de bajante en los grandes ríos. Es bastante particular la situación, por eso nos hemos dado el lujo de llamarla a la situación actual una situación extraordinaria. Fíjense que tiene la descarga teórica del Río de la Plata, pero teórica porque hay muchos de los excedentes de lluvia que caen en latitudes extremas del Río de la Plata y no llegan al Río de la Plata sin ninguna duda. Hay una interacción permanente con la atmósfera, con los usos del suelo en general, y digamos que en términos medios la descarga es de 23.000 metros cúbicos por segundo, es significativa, es importante. De cualquier manera, si comparamos con la de Amazonas, es mucho menos. En Amazonas es más de 200.000 metros cúbicos por segundo como módulo, como caudal medio anual, digamos, pero con una gran variabilidad. Y en realidad en la Cuenca del Plata también estamos teniendo una gran variabilidad. Siguiendo adelante, esta cuenca tiene, como lo indica en el mapa de la izquierda, los grandes ríos que son el motivo de la principal interés. Es imprescindible seguir la evolución hidrométrica de los ríos, para lo cual significa seguir la evolución hidrológica de toda la cuenca, y a su vez significa seguir la tendencia climática y actualizar la tendencia climática lo mejor posible. Básicamente, nuestra obligación es de atender pronósticos en territorio argentino, pero eso nos obliga a seguir y a hacer pronóstico también, tanto en el exterior de la Argentina, en las altas cuencas y en las cuencas externas, como en el interior. Y en ambos casos, en el caso de lo externo, no tenemos destino de nuestros informes, por supuesto, pero en el interno sí podríamos tenerlo, y nuestro interés, habida cuenta de que en la Argentina los recursos naturales pertenecen a las provincias, y eso tiene varias connotaciones. Una de las connotaciones es que son dueños del pronóstico también, de la evolución de los cursos provinciales. Nuestro interés, como digo, es de apoyar el seguimiento, el monitoreo de los ríos interiores, aportando lo mejor que podamos, no solamente para evaluar el aporte de los grandes ríos, sino también para saber cómo evoluciona el impacto de los ríos provinciales en la provincia. En el mapa de la derecha muestra así un esquema general de las isoyetas de acumulados de lluvia anual. Fíjense el detalle de que donde más llueve, en la zona de Misiones, digamos en la zona del Moconá, por ejemplo, esa zona es lo que en la zona de la Cuenca del Plata, en donde más llueve por año, donde más se acumula, y encima la estacionalidad es más indefinida, con lo cual puede llover en cualquier momento del año, puede haber una tormenta importante, y eso en términos al pronóstico hidrológico tiene una importancia crucial. Es decir, prácticamente justifica nuestra existencia el hecho de que sea la coincidencia entre la no estacionalidad y la mayor acumulación de lluvia anual. Este producto, preparado por Gustavo Almeida en el 18,
muestra de alguna manera el corrimiento de las isoietas hacia el oeste, las isoietas de 1000, de 800, de 600. Claro está que significa un corrimiento entre el 1950 a 1969 a 1980, 1999. Eso no significa que no haya ciclos, que podamos volver a tener una situación de corrimiento, esta vez hacia el este, de las isoietas, pero es interesante analizar cómo, si en lugares en los que antes uno no se preocupaba por situaciones de humedad excesiva, ahora sí tiene que estar atento a hacerlo. La Cuenca del Plata es sumamente extensa, como decíamos, es complicada, y para entenderla hemos decidido agruparla en 28 subcuencas de característica hidrológica parecida, única, por decirlo, por exagerar un poco. Cada una de estas regiones tiene una respuesta hidrológica y una memoria de las lluvias muy distinta. Resalto la número 3, la rosadita, no sé si se ve el cursor, pero lo voy a marcar ahora con el cursor, esta de aquí. Esa es la cuenca del río Iguazú, de 68.000 kilómetros cuadrados nada más, frente a los 3.150.000 que tiene toda la Cuenca del Plata. Es una cuenca en que, desde que existe este sistema de alerta hidrológico en 1983, siempre se ha prestado especial interés, porque es una cuenca que reacciona muy rápidamente, potencia las lluvias. Cuando se da un evento significativo, la respuesta hidrológica en cataratas es muy significativa. Y cuando falta lluvia, como en estos casos, también estamos rogando, poniendo velas, porque llueva en la cuenca del Iguazú, porque es de respuesta muy rápida y rápidamente podría paliar una situación de escasez significativa como la que tenemos ahora. La cuenca número 1, la que tenemos ahí arriba, es la cuenca que llamamos regulada, es donde se asienta la mayoría de los embalses de generación hidroeléctrica, las presas de embalse, y tiene una capacidad de regulación significativa, al mismo tiempo que esta cuenca 1 conserva todavía una marcada estacionalidad de las lluvias, se carga en verano, se va descargando hacia el invierno, etc., y así cada año. La número 2 es la mitad inferior de la alta cuenca del río Paraná en Brasil, es la que llamamos cuenca no regulada, y tiene la característica particular que es la cuenca en la que se ha notado el mayor corrimiento de la frontera agrícola hacia el oeste. Prácticamente no tiene pastos naturales, ya no tiene pastos naturales, y tiene una afectación, una modificación del uso del suelo muy significativa, que hace que de lo que llueve el excedente sea mayor, o sea, todo lo que va a los ríos sea mayor, y además va más rápido de lo que iba antes. Con lo cual eso acelera todos los procesos y bueno, significa que en momentos de abundancia, momentos de excedentes importantes, una lluvia en esta región puede significar el pasaje de una crecida normal a una crecida más significativa. Y así todas las en su importancia, las 5, que incluye la alta cuenca del Paraguay y el Pantanal, es una cuenca que siempre nos ha importado y la hemos seguido y hemos notado que el cambio de uso del suelo en las nacientes del Paraguay está haciendo que la reacción del Pantanal sea más rápida de lo que era antes. Más rápidamente se carga, más rápidamente se descarga. Con lo cual el famoso desfasaje que había para una misma realidad climática, una misma tendencia climática, el desfasaje que había en la entrega de caudal desde la 5, de esta del Alto Paraguay, y la 1 más rápida, es una especie de anfiteatro escalonado, con un techo rocoso muy alto. La descarga de los excedentes de estas lluvias siempre llegaba antes a nuestro territorio que la descarga de la alta cuenca del Paraguay. Eso significaba que en el arco portuario de salida de la cosecha, en pleno otoño, que es nuestro motivo de interés en este presente, casualmente, en este otoño presente, llegaba desfasada y permitía que los niveles en la vía fluvial se mantuvieran por encima de los niveles críticos durante un periodo prolongado. Si se alterara la respuesta hidrológica del Pantanal y se acoplara la crecida estacional de la alta cuenca con la crecida de esta, tendríamos por un lado crecidas más puntudas, más marcadas, y por otro lado un periodo de niveles favorables para la salida de la cosecha menores, con lo cual sería un doble efecto negativo, y por eso estamos pendientes de cómo funciona esto, cómo funciona la 5, cómo está, en qué condiciones está. Siguiendo, esta es una pequeña muestra de algunos de los embalses significativos que hay en la Cuenca del Plata, especialmente la mayoría en esa Cuenca 1 que les mostré antes,
la cuenca alta, de la mitad superior de la cuenca alta del Paraná, que tiene muchísimos embalses. No hay dos iguales. Para aquel que le interesan las obras hidráulicas, es un placer hablar de cada una de estas. Cada una se resolvió de una manera distinta, con recursos distintos, con complicaciones distintas. Hay presas de semimontaña, hay presas de llanura. Está ahí abajo, ahí pueden ver en el medio abajo Itaipú, que es un embalse que por sí solo ameritaría una charla de 3 horas, porque es una obra emblemática, es la reguladora de todo el sistema, y en definitiva siempre estamos atentos a cuánto le entra, qué operación, qué tipo de operación están haciendo y qué podemos esperar en el futuro cercano, por decir algo, 7 días, entre 5 y 7 días. Luego, en esta filmina resumo todo el tema de las presas de embalse. Ahí está arriba a la izquierda. Si definimos como volumen útil la distancia que hay, el volumen de regulación o de oscilación que cada presa de embalse tiene, fíjense en el caso de Salto Casillas a la derecha, ese es un corte de Salto Casillas. Salto Casillas es la anteúltima presa de embalse del río Iguazú. Entre el máximo normal y el mínimo normal, o sea, los niveles de oscilación normal, por decirlo de alguna manera, se encuentra la capacidad que nosotros hemos llamado volumen útil. Es la capacidad de regulación, es el volumen de regulación. Si sumamos todos los volúmenes de regulación de todas las presas de embalse de la alta cuenca del Paraná, se tiene 150.000 hectómetros cúbicos, que es un número realmente llamativo, muy importante. Es aproximadamente 5 volúmenes completos de Itaipú. Es una barbaridad, es muchísimo. Lo normal es que estén 120.000 ocupados y solamente 30.000 libres. Eso es lo racional. Necesitan tener un espacio libre para poder fluctuar y atender los excedentes de lluvias que se puedan dar acá arriba. Pero normalmente se tiene lo más alto posible, porque un nivel alto significa un salto alto, y un salto alto está directamente relacionado con la potencia eléctrica, que es el principal objetivo de todas estas presas de embalse. Fíjense abajo a la izquierda, esa es la curva azul, esta que está aquí, es una curva que sigue el acumulado de volúmenes útiles de todas las presas del Paraná a lo largo de un año. Y aquí están desde el 2008, si no me equivoco, para abajo, en adelante, y están en puntos rojos, se marca cómo estaba esa curva en los 20 de abril de cada año. Fíjense que en los últimos años hemos tenido escasas lluvias de verano que no han permitido que el sistema se llene, que llegue hasta arriba, que se llenen los embalses y después, con el uso, vaya disminuyendo y baje. En los últimos 3 años, casi 4 diría, estamos en una condición de crecidas estacionales modestas o casi nulas. Y eso hace que tengamos un escenario casi de escasez generalizada desde entonces. Y en el mapa, en el gráfico de la derecha, abajo a la derecha, resumo lo que se podría considerar el efecto regulador de las presas de embalse en Brasil. La curva azul es la de los caudales entrantes en Yacyretá, los caudales medios mensuales entrantes en Yacyretá desde el 2000 en adelante, que son los reales, los que se han verificado. Y en rojo, los que se hubiesen verificado si no existieran presas de embalse en la alta cuenca. Fíjense el efecto regulador que tienen las presas de embalse, para bien y para mal. Es decir, por un lado para bien porque reduce el rango de oscilación y los mínimos significativos los levanta y los máximos significativos los achata. Eso desde el punto de vista del impacto para defensa civil, etcétera, etcétera, para muchas cuestiones es importante. Para efectos ambientales en el Valle Aluvial del Paraná, en territorio argentino, quizá no lo sea tanto, no es tan bueno. Se reducen los pulsos, como diría Juan José Neif. Los pulsos ya no son naturales y eso tiene consecuencias que no son las mejores y que hay que atenderlas y básicamente hay que estudiarlas y que analizarlas desde un punto de vista multidisciplinario. ¿Qué pasa con las modificaciones antropogénicas de los valles de inundación naturales, como el de las presas, pero fundamentalmente por el corrimiento de la frontera agrícola? Aumentan los picos de descarga, reducen el tiempo de preaviso y aumenta el riesgo por aumento de la vulnerabilidad. Básicamente es así. Fíjense, por ejemplo, en el caso de San Pedro, en el pleno delta, si uno toma las series de datos de 1901 a 1937, o de 1938 a 74, o de 75 a 2012, se va a encontrar que la cantidad de días
que se superó, por un lado, los 3 metros, que es el nivel de alerta, por otro lado, los 360, el nivel de evacuación, y qué porcentaje de las situaciones en las que se superó el nivel de alerta, también se superó el nivel de evacuación. Fíjense que en el primer periodo, hasta el año 37, solamente el 20% de las crecidas que superaban alerta también superaban evacuación. Hoy por hoy, en los últimos años, es el 51%, es decir, las crecidas son más puntudas, son más marcadas y llegan más rápido, además, basta decirlo también, ¿no? Y es una situación que prácticamente no tiene visos de cambio, con lo cual, desde el punto de vista de defensa civil, desde el punto de vista de todas las actuaciones, de todos los usos del recurso, piensen en el uso portuario también, en el uso de las tomas para refrigeración, también tiene su importancia. Este 51% es muy significativo. Cambios del uso del suelo, se puede identificar un montón, de una veintena, diría yo, de lugares en la cuenca del Plata donde son muy evidentes, pero acá marqué algunos simplemente. El uno, el de la alta cuenca del Paraguay, el Pantanal, que acabo de describir. El 4, que también les contaba, que es el de la cuenca no regulada del Alto Paraná. El 3, que es el del Chaco paraguayo, que se ha notado claramente ahora cuando llueve en esa región, la respuesta al Paraguay medio es importante, es significativa. El 5, que es muy significativa, el extremo este de Paraguay, con el cambio sojero, ha hecho que el aporte en ruta al Paraná, entre el Paraná misionero paraguayo, ahora sea en una lluvia, en una tormenta medianamente importante, sea el doble o el triple de lo que fue históricamente. También la cuenca media del Uruguay. Piensen que el Uruguay, a la altura de 1960, digamos, era cristalino. En la década de 60, Brasil, el Río Grande do Sul, hizo prácticas agrícolas muy intensivas que modificó, incluyendo pérdida de suelo del Río Grande do Sul, eso es muy importante decirlo, implicó una modificación muy sensible de la respuesta de los suelos. El suelo fue drenando hacia el Uruguay, y el Uruguay hoy es color de león, como es el Paraná prácticamente, y no creo que vaya a cambiar, a volver a ser cristalino, pero es un cambio muy claro, muy evidente, que los viejitos, los que curten canas, digamos, que tienen sus años de vivir en Uruguay, lo recuerdan perfectamente. La gente en Paso de los Libres, Santo Tomé, Concordia. Y bueno, y así todas las demás. El 8, en el departamento de Islas del Ibicuí, de Entre Ríos, es una región que cualquier alteración que se pueda hacer, corte de meandro, una obra hidráulica que no está autorizada, un terraplén en un lugar que para uso propio nada más, uso particular, tiene un impacto inmediato, eso sin ninguna duda. La creación de este sistema de alerta fue en 1983, ante una muy significativa crecida, y digamos que desde ese entonces, todos estos años, las inundaciones, las crecidas han sido el principal métier, y con un sesgo muy marcado hacia lo mucho y no tanto hacia lo poco. Esta bajante de este año, esta sequía de este año, nos hacen recordar que en realidad, más que hablar de sistema de inundaciones o gestión de inundaciones o de crecidas, hay que hablar de gestión de extremos hidrológicos en la cuenca del Plata, y eso es muy importante decirlo. En 1983, todo lo que estoy diciendo llevó a que nuestro destinatario principal fuera Defensa Civil. Sigue siéndolo, ojo, sin ninguna duda, pero aparecen un montón de usuarios, como los ganaderos de isla, por ejemplo, la navegación portuaria, que son las tomas de agua de las ciudades ribereñas. Es hoy por hoy el principal objetivo, la principal preocupación del Estado Nacional, y el alerta hidrológico de la Cuenca del Plata del INA tiene que estar pendiente de ir siguiéndolo. Estos objetivos son los de siempre, no hay ninguna. Esto se escribió en 1983 y lo podemos volver a escribir hoy, obviamente que con una incorporación de tecnología que hace que todo sea mucho más dinámico. Las áreas prioritarias son, como digo, estas: generación eléctrica, defensa civil, navegación, hacienda, caminos, navegación portuaria, tomas de agua, que acá no está en esta tabla, pero tendría que estar. El esquema original, mejor dicho, no tanto el original, sino más bien a partir de 1997, estuvo estructurado en estas 3 áreas: meteorología y climatología, hidrología y pronóstico hidrológico, y
satelital, es decir, sensores remotos y sistemas de información geográfica. Concretamente, conceptualmente sigue siendo lo mismo, aunque no hacemos compartimentos estancos, integramos todos los que somos en una misma actividad y cuanto más compartamos mejor. Y lo importante es lo que dice al final, a la derecha, es el contacto estrecho con los usuarios, el ida y vuelta con los usuarios. Esto es, nos trae a la memoria un momento en el año 92, una crecida del Iguazú muy significativa. Este gráfico muestra cómo evolucionó el caudal en cataratas a lo largo de los días. Fíjense que empieza, esto fue del 19 de mayo del 92 al 31 de julio del 92. El primer bastoncito de lluvia que se ve ahí mojó la cuenca, el segundo grupito de lluvias lo saturó y el tercer grupo de lluvias produjo esta crecida muy significativa, muy importante. En ese momento se puso en práctica la disponibilidad, el modelo de National Weather Service River Forecasting System, el modelo de Sacramento, que la ingeniera Chabás se ajustó con los datos de lluvia que se tenían. Es muy importante decir que cuando un evento de lluvia es tan importante como este, cubre tanto la cuenca, aún con pocas estaciones de campo se puede hacer un ajuste correcto, un ajuste adecuado, como el que muestra el modelo, la salida del modelo aquí, y luego ya cuando bajan y cuando las lluvias son menores se complica más y somos muy dependientes de la buena información que tengamos. En este caso no tuvimos información a tiempo de la descarga de Salto Osorio, por lo cual el modelo no pudo ajustar bien la segunda ondita de crecida que está ahí, que hoy por hoy, como tenemos la información en línea, podríamos hacerlo perfectamente. A lo largo de todos estos años hemos tenido que atender extremos, en este caso una crecida extraordinaria del río Uruguay en el 2015, que fue realmente extraordinaria, fue muy significativa y tuvimos que seguirla día a día. En este caso, los usuarios que reciben esta información son todos los de a la vera del río Uruguay, incluso del lado brasileño, o sea que estamos alcanzando un espectro de usuarios muy amplio. Significa que tenemos que estar cuidando cada palabra que ponemos y cada numerito que ponemos. También hemos tenido que abordar situaciones en cuencas no típicas. ¿Qué es una cuenca no típica? Aquella en la que la lluvia produce excedentes y no todos los excedentes van a parar al curso principal. Esto que estoy mostrando acá es una especie de ventana espacial del tramo medio del río Salado bonaerense. En 2001 y 2002 tuvimos, en las primaveras de 2001 y 2002, lluvias importantes. Fíjense que esta primera ventana muestra cómo estaba en amarillo lo que estaba excedente de septiembre del 2001 y en blanco lo que es tanto el excedente del 2001 como el 2002. Fíjense que si paso a la siguiente, fíjense, hay dos conclusiones. Primero, cómo aumentó el amarillo del 2001 al 2002, es decir, cómo aumentaron los excedentes de un año al otro, cómo tuvo memoria de lo que pasó en 2001 y en 2002 se complicó. Y otra cosa que podemos decir es que no todo el excedente que iba para el río. Fíjense que es prácticamente un mosaico de lagunas recrecidas, de espejos de agua recrecidos, sin comunicación necesariamente entre ellos. Es una manera de mostrar simplemente a título gráfico, a título rápido, lo atípica que es la cuenca media del río Salado bonaerense, de ríos de llanura en general. En el caso del río Salado santafesino, lo que pasó en el 2003 fue un desafío tremendo. Fue la primera vez que hemos, en el mismo día, trabajado con información satelital para seguimiento operativo. Fue la primera vez que se activó el charter, la Carta Internacional de Desastres, que une a los países satelitales, de alguna manera, que tienen productos satelitales porque tienen satélites ubicados. Álvaro Soldano, que está ahora en la CONAE, era nuestro referente y fue el project manager de esta activación, y tenía que ser un 1 de mayo para empezar a trabajarlo. En el gráfico de arriba se ve cómo evolucionó con las lluvias, con los bastones de lluvia, cómo evolucionó el caudal en el cruce de la ruta 70 del Salado, muy cerca de la ciudad de Santa Fe. Y en el mapa de la derecha, es un producto de imagen radar, se muestra cómo quedó, es decir, cómo estaba el 1 de mayo. Todo lo que está en rojo
es lo que la crecida, el excedente de la crecida, superó la barrera del terraplén Irigoyen, que está al oeste de la ciudad, entró por donde no debía haber entrado, inundó tremendamente la ciudad, produjo una inundación realmente muy importante, muy significativa, y hubo que hacer un recuerdo ingrato que tenemos, es que si marco acá con el cursor, donde está la escala de Santa Fe, fíjense, está ahí adentro, el río Paraná está muy lejos de acá, está bastante más a la derecha, con semejante crecida, por efecto de remanso, la lectura de escala en la crecida de Santa Fe empezó a crecer, y la gente de prefectura del lugar creyó que estaba viniendo una crecida del Paraná. Entonces indicó que no había que hacer, estoy marcando la traza del terraplén Irigoyen, que era la defensa natural, artificial, la defensa artificial del oeste de la ciudad, y en una situación como esta había que cerrar, que drenara. El nivel de agua aquí, interno en la ciudad, era más alto que en el río Salado, había entrado bruscamente, había llenado esto, y la gente de prefectura dijo que no hagan brechas porque como está creciendo el Paraná, iba a entrar el Paraná por este lado. Bueno, hubo que explicar, hacer un informe el 1 de mayo, insisto, un informe especial, indicando que lo que pasaba era que por efecto de remanso subía la escala, etcétera, etcétera, pero que cuanto antes había que hacer brechas en el terraplén Irigoyen. Eso demoró aproximadamente unas 3 o 4 horas la ejecución de las brechas, con la complicación que eso significa y con el impacto que eso significa. Otro caso emblemático fue en el 2007. La verdad que la ciudad de Santa Fe tuvo en el 98 una afectación por crecida del Paraná, en el 2003 la que acabamos de ver, una crecida del Salado santafesino, y en el 2007 un tremendo castigo por lluvias que le cayeron encima en la última semana de febrero. Pero en la última semana de marzo, cuando esa crecida significativa había entrado en el delta, estaba totalmente en el delta, se produjo este evento que nos mostró claramente lo acotada que es la capacidad de pronóstico en una situación especial, una situación extrema. Fíjense que si uno considera en todo ese periodo, en todo el periodo de la gran crecida, qué volumen entró al delta, ese volumen fue del orden de 380.000 hectómetros cúbicos, y lo significativo es que el aporte pluvial, por el evento que estamos mostrando ahora, fue del orden del 28%, casi una tercera parte de todo el volumen que le cayó encima se debió a ese evento entre el 27 y el 30 de marzo del 2007, con un recrecimiento de los niveles en el delta que ocasionó un impacto, especialmente en la ganadería de isla, fue muy importante y fue un cachetazo para toda la población del delta. Otro caso importante, bueno, una cosa importante es precisamente que a esa altura, 3 años después de lo de Santa Fe, ya tenemos un dominio del manejo de la información satelital para fines de pronóstico y una interacción con CONADE muy significativa, muy importante. Y en este caso, por ejemplo, fíjense que es una comparación, un estudio de campo, de cambio de estado de suelo, detección de cambios, entre el 7 de noviembre del 2006 y el 9 de abril del 2007. Fíjense que ahí integramos todo lo que llovió. Lo que está en rojo es lo que estaba afectado y que en 2007 y que mucho más que los 2009, 2006. Es decir, prácticamente ahí avanzó, hasta hemos tenido en el departamento de Islas del Levicuí excedentes por las lluvias mismas, el Gualeguay absolutamente recrecido, en una situación de inundación propia de todo el tramo medio e inferior, y todas las lechiguanas y todo el delta superior y medio en una condición extrema de inundación. El delta inferior, con la capacidad propia que tiene de mantenerse casi al margen por la regulación que le hace el pulmón que tiene el delta superior, es que el delta es prácticamente 3 deltas en uno, con realidades muy distintas desde el punto de vista hidrológico y de la respuesta hidrológica y de la permanencia de las grandes crecidas. Otra situación extrema fue la del 2014, perdón, esta es la del 2013, y la del 2014. La del 2013 a la izquierda, en el mapa, fíjense el evento, lo que fue ese evento, y la del 2014 a la derecha, que muestra el salto máximo observado en Puerto Iguazú en 2 días, 26 metros en 2 días subió Puerto Iguazú. Puerto Iguazú está
ubicado en la descarga del Iguazú, muy próximo al Paraná, prácticamente revela lo que pasa en el punto trifinio entre el Paraná y el Iguazú, y 26 metros en 2 días para la gente del Delta, que sigue atentamente el Iguazú, y en general para la gente de toda la ribera del río Paraná dentro del territorio argentino. Este salto fue tremendo, realmente motivó una alarma total, mucho más que alerta. Todo el mundo se puso esperando la evacuación en todas las ciudades ribereñas. Saucón es un proyecto que cuando se empezó a lanzar, Puki estaba, Dora Wojniewski estaba, por supuesto, lo siguió desde el segundo de lanzamiento. Tuvimos una estrecha relación con CONAE, con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. De hecho, el ingeniero Marcelo Uriburu Quirno pertenecía a nuestro grupo, y desde entonces, desde el principio, se puso a cargo de una aplicación estratégica para la gestión de riesgos, una especie, en ese momento se lo llamó proyecto piloto, pero una aplicación estratégica de gestión de riesgos y emergencias hídricas para la futura aplicación de los productos del Saucón. Hoy, por suerte, ya está el Saucón 1A dando vueltas, ya está produciendo información, ya está produciendo los productos que estábamos esperando, y en breve se lanzará el Saucón 1B para complementar la aplicación, que seguramente ya va a estar incorporado. Además, digamos, de hecho, que los modelos hidrológicos se fueron adecuando, se fueron adaptando a la incorporación de la información en línea operativa de un aporte nada menos que como el Saucón. También en estos años hemos tenido una interacción muy importante con el Ministerio de Ciencia y Técnica, en la que se creó la Comisión de Trabajo en Gestión de Riesgo, antecesora de la actual Red GIRSIT, la Red de Gestión Integrada de Riesgos de Ciencia y Técnica, incorporada al SINAGIR, al Sistema Nacional de Gestión Integrada de Riesgos. Esta Comisión de Trabajo en Gestión de Riesgo fue realmente un hito para nosotros, porque nos permitió interactuar con otros organismos nacionales que están vinculados fuertemente con la atención de emergencias, y se armó realmente un equipo muy interesante que nos permitió apuntar a protocolos por amenazas. A mí me tocó coordinar estos dos protocolos, el primero con cierto éxito, el segundo fue un fracaso. El primero, de inundaciones en la Cuenca del Plata, se coordinó en plena crecida del 2014. Fue un antecedente, fue un ejercicio, a mí me pareció muy interesante. Se empezó a hablar de la interoperabilidad que en ese momento era casi una expresión de deseos, y hoy es una realidad muy concreta, con lo cual en breve vamos a replantear este protocolo. Vamos a dejar de hablar de protocolo interinstitucional, preparación para la emergencia de inundaciones. En vez de inundaciones vamos a hablar de extremos hídricos en la Cuenca del Plata. Por otro lado, el otro, que sigue siendo una deuda, una cuestión pendiente muy importante, que es el de inundaciones urbanas repentinas. La tendencia climática en general, el horizonte climático que tenemos y la realidad de la variabilidad climática impone que en las áreas urbanas cada vez va a ser más frecuente tener inundaciones repentinas, con lo cual tener un protocolo de acción es muy importante. Fue un fracaso, ¿por qué? Porque la información concreta, catastral, sobre todo, la inundación en detalle que se necesita en áreas urbanas, es escasa en la Argentina, sigue siéndolo, es esquiva, digámoslo. Ahora, con la existencia del SINAGIR, estamos empujando para que las provincias se comprometan más, que los municipios se comprometan más, y podamos lograr algún tipo de interacción que lleve a un protocolo en el que el INA tenga un rol significativo, importante, a la hora de actuar ante una inundación repentina, que tiene muy poco espacio para la preparación, pero sí tiene un espacio significativo operativo, puede tenerlo, en el durante la emergencia. También es muy importante la aparición del SINARAME, el Sistema Nacional de Radares Meteorológicos. Hoy por hoy es una realidad. Están 11 radares del sistema en ejecución. Ahí vemos la foto de cuando se le dio la presentación en sociedad al RMA2, el que está en nuestro predio, que todo el mundo lo puede ver. Esa fue la presentación en un momento en el que estábamos pasando de un gobierno a otro, pero el SINARAME ya es un valor de Estado, así como el SINAGIR es un valor de Estado, le llamo así, yo creo que es una política de Estado. El SINARAME también trasciende a cualquier gobierno que pueda haber, es operativo,
estamos permanentemente siguiendo la evolución de lo que entregan los radares, cada vez tenemos más interés en hacer aplicaciones locales, y realmente aquella instancia, la del 17 de diciembre del 2015, es un recuerdo grato, y nos recuerda también, nos pone en evidencia que tenemos que hacer todo lo posible por sacarle el mayor provecho posible. También hay que recordar el programa Marco, que se desarrolló entre el 2011 y el 2016, que reunió a los 5 países de la Cuenca del Plata en una innumerable cantidad de reuniones que ha habido por muy diversos motivos, un espectro de aplicaciones enorme, todos los usos del recurso estuvieron presentes, hubo una interacción muy importante, y además se sacaron conclusiones muy importantes, y nos obliga en adelante a tratar de concretar proyectos específicos de corto alcance, pero que sean muy integradores para los 5 países. Como les decía antes, el SINAGIR existe. Fíjense, esta filmina muestra lo complicado que es, en definitiva, pero puede dejar de ser tan complicado y puede ser muy importante en la medida que todos cada día tengamos conciencia de que existe, nos involucremos y aportemos. Fíjense que la ley 27287, una ley de protección civil esperada por muchos años, por décadas diría yo, es la que crea el SINAGIR, y crea también, como complemento del SINAGIR, la red GIRSIT. La red GIRSIT es la que está en el Ministerio de Ciencia y Técnica, y es la red que nos engloba, y que este año, en esta nueva instancia de gobierno, en este momento, tiene un rol potenciado, un rol importante, en el que estamos tratando de abordar entre todos los organismos nacionales, todos los que nos conocemos tanto, tratando de hacer aplicaciones muy concretas. También es muy importante, ya que hablamos de organismos nacionales, la fuerte interacción que estamos teniendo especialmente con el INTA. Con el INTA hemos tenido desde siempre, especialmente con la Estación Experimental Agropecuaria Delta del Paraná, la estación experimental del INTA más importante, creo yo, más antigua, eso seguro. Estamos teniendo una interacción muy importante desde el INA, y no solamente el CIA, no solamente mi sugerencia, sino también el programa de hidráulica computacional, que ha abordado el Delta de una manera integral desde que se empezó a hacer trabajos en el Delta de campo. El ingeniero Sabarot, Martín Sabarot, hizo propuso un proyecto interno primeramente, después ese proyecto pasó a ser un proyecto del Plan Nacional del Agua, y en todo este tiempo hemos tenido una interacción con la experimental Delta muy fuerte. Nos ha permitido colocar sensores, ahí se ve a Santiago Guizardi poniendo un sensor, se ve haciendo tareas de campo, se han hecho una gran cantidad de foros de determinación de secciones, y básicamente lo que tenemos con el INTA, con la experimental Delta, es un objetivo que se apoya en intereses comunes. Un interés común es la red de referentes locales, que permite valorizar lo que cada isleño puede aportar, reconociéndole su experticia, por eso lo de referente. En eso estamos. Este convenio INTA-INA termina ahora en mayo, y estamos elaborando su continuidad a partir de julio. ¿Por qué estamos hoy? ¿Por qué digo lo de un desafío? Porque se da al mismo tiempo la bajante extraordinaria, con la sequía extraordinaria, que no se dio en todos estos 38 años que estamos, o 37 años que estamos trabajando en la Cuenca del Plata, y además con una cuarentena por pandemia. Es una pésima coincidencia que hace que nosotros estemos trabajando de una manera extraña, pero mal que mal vamos cumpliendo con nuestros objetivos. Estamos haciendo un seguimiento muy cercano de la información, una interacción entre nación, provincias y municipios que vale destacarla, cada vez mayor, una preocupación enorme por las tomas de agua y por el mal estado de las escalas hidrométricas. Las dos cosas nos están motivando a una gestión específica, teniendo en cuenta que esta bajante no se puede repetir en los años que vienen, no hay ninguna duda. Además, tampoco sabemos cuándo va a terminar esta bajante, con lo cual los problemas de afectación de las tomas de agua van a continuar. Estamos teniendo conversaciones técnicas y diplomáticas con los países vecinos, con Paraguay y con Brasil. Estamos teniendo a través de Cancillería reuniones muy directas. Nos conocemos muy bien. El programa Marco tuvo mucho que ver con eso.
y sabemos cómo tratarnos. La relación es muy franca, es muy buena y muy productiva. Se multiplicaron las consultas de periodismo y particulares, es impresionante cómo ha aumentado. Lo que sí puedo decir es que cada vez el periodismo específico está teniendo un dominio del glosario, por lo menos, y muy bueno, que hace que cada vez sean menos frecuentes las preguntas absurdas o las preguntas fuera de lugar, o se nota un conocimiento más acabado, digamos, de la situación. Y además un sólido funcionamiento de un equipo que quiero resaltar. Tengo la suerte esa, como decía al principio, de contar con un equipo de gente muy buena. Estas filminas se las dejo, son los conceptos fundamentales: percepción del riesgo hacia la conciencia por parte del habitante ribereño de los daños a que se expone al desarrollar actividades en zonas susceptibles de inundación. Fíjense qué percepción del riesgo podía tener la gente de la ciudad de Santa Fe, digamos, en febrero del 2003, y qué percepción del riesgo tenía en agosto del 2003. Yo recuerdo que hubo un evento en agosto del 2003 de lluvia muy acotada y cundió el pánico enseguida. Pensaron que volvían a pasar lo mismo. También la aversión al riesgo, qué techo aceptable de riesgo se tiene, cuando se empieza a tener una mayor aversión al riesgo, cuando ya los impactos se están pegando cada vez más fuerte, cuando los costos son significativos y se quiere hacer algo para que ese riesgo sea menor, o con una relocalización, con una modificación del uso del suelo, con obras estructurales, etc. La resiliencia, que es lo que vamos a tener que tener cada vez mayor, y hay que ir siguiendo paso a paso cómo está. La ciudad de Santa Fe, por ejemplo, hoy tiene una resiliencia mucho mayor de la que tenía en 2002, por ejemplo. Ha aprendido todo lo que le ha pasado, se ha organizado. La ciudad es una ciudad resiliente por excelencia. Y bueno, mapas de riesgo, yo diría que hay una tentación por intentar mapas de todas las amenazas, sobre todas las actividades. Eso es imposible. Los mapas son necesariamente temáticos y tienen que ser dinámicos y tienen que ser adaptados al uso operativo. Es decir, el que lo va a usar tiene que decir qué le sirve y qué no le sirve. Es importante en todo lo que nosotros hacemos que para la toma de decisiones todo el mundo quiere poner la nariz, todo el mundo opina, todos quieren saber qué pasará, y hay que tener muy en cuenta que la defensa civil es esencialmente local y tiene que haber una sola autoridad máxima, con lo cual esa es la autoridad que tiene que recibir toda la información y todos los pronósticos. Por lo tanto, fíjense que la experiencia de los 38 años, el déficit de información que teníamos en la década del 80, genera incertidumbres. Eso demora la acción. Hoy por hoy, el exceso de información genera confusión y se acelera el caos, con lo cual, de todo lo que se dice, de toda la enorme cantidad de informaciones que se tienen, hay que poner un filtro y hay que decir qué sirve y qué no sirve. El informe tiene que ser único, tiene que ser simple y claro, adecuado al destinatario, oportuno y formato conocido. Esa es nuestra preocupación día a día. Y los nuevos paradigmas, en los últimos años, 5 años, 6 años, con la presencia de Leandro Giordano y de Juan Bianchi, realmente tenemos un replanteo, una actualización de nuestro metido interno, sin cambiar para nada los objetivos de la alerta, ni los requerimientos de ninguna clase, pero apuntando a tener una actuación interna mucho más ágil, que nos permita precisamente hacer lo que siempre hemos querido, que es el apoyo a la vigilancia local. Esta filmina, como la que sigue, muestran en definitiva cómo ha cambiado la arquitectura, cómo es actualmente la arquitectura, cómo se ha ido diseñando y cómo apunta al final. Fíjense en el raviol de abajo, en la parte de abajo, que es la difusión, es donde se hace la síntesis de lo que hacemos y es la parte más difícil de nuestro trabajo, sin ninguna duda. Llegar adecuadamente a la gente en el momento oportuno y con el formato oportuno es siempre un desafío. Este es el segundo paso. En el 2017, la implementación de la estructura. Hoy estamos a full con esto. Fíjense, siguiendo con esto, estos son los productos elaborados en general, una previsibilidad que apunta básicamente a la previsión de eventos de intensidad elevada, previsión a tiempo al pico de intensidad, previsión de intensidad del pico de evento, de los tiempos de permanencia y de la extensión del agregamiento con una mayor escala, la mayor resolución posible. Desde 2013 tenemos estas dos grandes componentes, una de investigación y desarrollo que nos aborda a todos los que estamos en la alerta, interfaces, modelos
relación con las universidades y la mayor posibilidad de hacer capacitación también. Y la componente de pronóstico y difusión es el estudio de casos, la moderación operativa, el intercambio con usuarios, una difusión de informes y una atención a lo que hace el SINAGIR, que es el Sistema Nacional de Monitoreo de Emergencias, que tiene el SINAGIR, que es nuestro destinatario principal, sigue siéndolo, sin ninguna duda, que hoy por hoy es automático, lo que los productos que hacemos llegan al SINAME y los muestra el SINAME. Hoy como desafío tenemos desarrollar herramientas basadas en un enfoque físico, territorial y social para la gestión y toma de decisiones en el área de riesgo de desastres con fines de sostenibilidad y participación social. Es un si uno lo mira críticamente, se pone en 1983, y en definitiva no es muy distinto, simplemente que puesto con la dialéctica de hoy y en la que creemos firmemente. Los paradigmas son de interoperabilidad y de vuelta con el usuario y teniendo muy en cuenta que la alerta es local. Este es nuestro visualizador. Animo a que todos entren y busquen información y nos den una devolución crítica de lo que ven. Tenemos un seguimiento de la situación de enfermedad del suelo con fines operativos. Estamos haciendo productos de todo tipo, como el del estiaje del Paraguay, que empezó en junio del año pasado. Muy significativo, extraordinario también. Seguimos la situación como la que tenemos ahora. Fíjense la anomalía mensual de lluvia desde el último abril. Fíjense lo que es esto. Cómo predomina la situación de seca en gran parte de la región de la Cuenca del Plata, especialmente en la región en la que se forman los grandes ríos. Esta es una situación actual, realmente. Y de todo esto, fíjense, tomo las mismas secciones del río, Andresito, Iguazú, Pilcomayo, Corrientes, etcétera, etcétera. En la parte de arriba está la situación actual. ¿Cuál es el antecedente general que se tiene de una situación como esta? Pero concentrándonos en el mes de abril, fíjense que lo extraordinaria que es la situación, especialmente en Corrientes. Fíjense que nunca, desde 1901, y en realidad me voy a 1884 para Rosario, nunca se dio una situación en abril como la que estamos viviendo. O sea, es realmente una bajante extraordinaria cuya permanencia todavía no tenemos muy claro, no sabemos cuándo se va a extender. Fíjense, comparado con lo normal, con lo que pasa ahora, realmente lo normal, la situación habitual que está ahí pensemos que están escurriendo por cataratas alrededor de unos 2.000 metros cúbicos por segundo, mientras que en la foto de abajo tenemos alrededor de 250. Es realmente una situación crítica, muy complicada, para todo el impacto natural, impacto de las obras, de la navegación fluvial, pero sobre todo en las tomas de agua. Tomas de agua como la de Puerto Iguazú, fíjense que quedó libre. Esta es una foto del 28 de marzo. Se alcanzan a ver ahí unas manos de gente que está tratando de actuar sobre la toma, sobre la reja de la toma. Esto motivó la primera reunión vía diplomática con los brasileños para tratar de ver cómo hacer para tener una descarga controlada desde el río Iguazú en principio, desde Salto Santiago, y también desde Itaipú. Esto es fíjense cómo a lo largo de la ribera, esto es en Rosario, fíjense cómo quedan las tomas de agua al aire. Esto se ha visto en un montón de lugares a lo largo de la ribera del río Paraná. Fíjense también en esta secuencia de fotos otro tema que es, por ejemplo, en Reconquista. Fíjense el estado de Reconquista. También es un motivo, por supuesto, de atención. Y en la foto de la derecha se muestra cómo el arroyo de los Lobos, por ejemplo, en el delta, en la cabecera del delta, muestra, esto no es en el arroyo mismo, sino que es en la cuenca de aporte del arroyo del Lobo, cómo muestra una inestabilidad interna de margen, un agrietamiento por una condición de seca generalizada en la cabecera del delta muy importante que se los voy a mostrar. Fíjense cómo han quedado barcos varados. Este de la izquierda es en el puerto de Vicuí. Esto en la derecha es en la zona, también en la zona cercana a Rosario, cómo han quedado, en San Pedro, cómo han quedado los yates encallados. Esto es en el delta, precisamente la de la izquierda muestra cómo en una comparación de la detección de cambios, fíjense el decrecimiento, en amarillo se ve el decrecimiento con respecto a lo normal.
fíjense la cantidad de zonas que han tenido, que tienen en este momento una condición de humedad de suelo menor que lo normal. Realmente la seca es muy significativa y nos retrotrae a situaciones parecidas, porque por ejemplo en 2009 pasó algo similar, una bajante muy significativa en el primer semestre. La diferencia entre esta situación actual y la del 2009, en que en el 2009, en ese momento ya sabíamos que el clima global estaba virando a una situación extrema de humedad, estábamos virando a una situación que iba a cambiar necesariamente, y de hecho el segundo semestre terminamos el año 2009 con situaciones de inundación en este mismo lugar en el que estamos viendo acá esta foto, esta imagen, y la estamos viendo con una situación de seca marcada. En cambio, yendo a la de la izquierda, este año, el panorama que tenemos climático es opuesto, es negativo, es de continuidad de una situación de bajante muy marcada. Tenemos hoy, por suerte, la Red Hidrológica Nacional ha colocado sensores de control permanente. Acá estamos viendo el sensor de Iguazú. También estamos teniendo el efecto favorable, hemos tenido entre el 18 de abril y el 1 de mayo, una operación especial de Itaipú descargando un caudal adicional que permitió tener ese trasvase de un periodo a otro. El 14 de abril tuvimos la reunión con los brasileños, vía Cancillería. Ahí se acordó hacer esta operación adicional, y esto permitió varias cosas, varias ganancias. Una de ellas, para nosotros lo importante, es una mejora en la condición en las tomas de agua, pero también se permitió una mejora en la navegación fluvial, fugaz la mejora, pero mejora al fin. Estas son las áreas de respuesta rápida entre eventos extensos, que es donde estamos siempre poniendo velas para que llueva, en una situación de escasez. No es fácil. Mientras estaba haciendo la operación especial de Itaipú, en el polígono 1 que estamos poniendo ahí, hubo un evento de lluvia también importante que se sumó a la descarga especial de Itaipú y mejoró las condiciones adicionalmente. Estos son los pronósticos habituales que hacemos, tanto los pronósticos de corto plazo como los de tendencia mensual. La perspectiva hoy no es favorable, se espera la persistencia de días con lluvias acotadas. En general, la tendencia climática sigue siendo desfavorable, y lo importante es que las conversaciones formales con los países vecinos se mantendrán en las próximas semanas. De hecho, se siguen manteniendo. Conclusiones: ¿qué enseñanza nos dejan los eventos? Que hay que prestar atención a las escalas y los sensores, que hay que capacitar a los medios de difusión, que tenemos un limitadísimo horizonte de prospección, y que hay que hacer un encargo regional integral formal, apuntando a los impactos que en el ambiente también producen estos extremos. Y qué riesgos para el ambiente, precisamente la sociedad y la economía, están asociados con la interacción con el río, con la navegación fluvial y puertos, la fauna íctica, la calidad de agua de consumo y los impactos tanto en tomas de agua, navegación, fauna íctica, etc. Conceptos relevantes y fundamentales: que el usuario del recurso hídrico es necesariamente usuario del sistema de alerta, así lo entendemos, y por eso tenemos un espectro de usuarios tan amplio y tan relevante. Este era nuestro equipo. Acá está Cookie, en primer lugar, Dora Goñaski, que fue la que nos marcó el rumbo y que nos indicó una manera de trabajar, y estamos tratando de respetarla siempre. Fue la que creyó que lo nuestro era un sistema de información, no era simplemente alerta hidrológico, sino que era un sistema de información. Aquí se lo ve en un recuadro, una foto a Juan Bianchi. No lo pudimos juntar en este momento, no lo pudimos sacar de la oficina, estaba atado a la computadora, así que no lo sacamos. Ahí está Gustavo Almeida, que está hoy en la DSH, está también Maxi Vita, nuestro meteorólogo que se ha incorporado, Tomás Calvi, Víctor Núñez, que está ahí atrás, Leo Giordano, Juan Yacosa, ahí estoy yo, y Guillermo Contreras también. Y no pudimos acoplar las fotos de Alicia Pucheta y Andrea Pereira, las dos chicas que están con nosotros trabajando también fuertemente. Esta foto nos recuerda simplemente un vistazo en un almuerzo de primavera. Raquel Egues se jubiló, no está con nosotros, pero la tenemos en contacto permanente. Pero Lili Díaz, que está acá en primer plano, lamentablemente la hemos perdido el año pasado, la extrañamos muchísimo, era nuestro núcleo, y realmente la vamos a extrañar mucho, y la tenemos en permanente consideración. Esto es lo que lamentablemente la pandemia, es uno de los impactos de la pandemia. Nos han cortado la inspiración y no hemos podido hacer en este 2020 el quinto IFRH.
que es sumamente motivante, motivador. Seguramente cuando lo hagamos de alguna manera vamos a tener también una foto como esta. Si no es así, por presencial, será con los cuadritos típicos de una reunión virtual, pero de alguna manera tenemos que hacerlo porque es un fuerte de Lina, no fortalece a Lina como instituto. Así que bueno, esta es nuestra situación. Agradezco muchísimo la atención, si es que alguno todavía está despierto. Un cordial saludo para todos y vuelvo a decir que este ciclo de charlas va a ser muy significativo para el INA, nos permite linkearnos básicamente y así vamos a estar en las próximas. Yo voy a estar muy atento y voy a estar enchufado a todo lo que cada uno de nosotros tenga algo que decir. Muchas gracias, buenas tardes.